Buenos días, hermanos. Hoy vamos a tener una explicación acerca de la celebración de la vigilia pascual. La vigilia pascual es la liturgia que se celebra el sábado santo durante la Semana Santa. El sábado santo es la culminación del triduo pascual y celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la celebración más importante en el año litúrgico, precisamente porque conmemora este misterio central de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera resurrección, no habría fe cristiana. La resurrección es la piedra angular de la fe cristiana, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos puntos acerca de la vigilia, primero para como introducción acerca de lo que es esta celebración. Vigilia, primeramente, significa es una noche en vela, pasar una noche en vela. Según nos dice el misal romano, según una antiquísima tradición, esta es la noche de vigilia en honor del Señor. Y se refiere al pasaje en el Éxodo capítulo 12. Nos dice, los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio, en Lucas 12, 35 a 36, los fieles deben parecerse a esos criados que con lámparas encendidas en las manos esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue los encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. La vigilia, pues, es una celebración en la cual estamos manifestando nuestra disponibilidad, nuestra estar en vela, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En la vigilia pascual celebramos la resurrección de Jesús de entre los muertos, que murió una vez y resucitó para ya no volver a morir jamás. En esta resurrección de Jesucristo, Dios cumple todas las profecías del Antiguo Testamento y esta resurrección, el hecho histórico de que Jesús resucitó de entre los muertos, es la garantía del cumplimiento de las promesas de Cristo a sus discípulos, a los que lo siguen, a nosotros los cristianos. Jesús nos hizo promesas impresionantes, promesas, digamos, increíbles, pero si no fuera por la resurrección de los muertos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues sería una fe vacía, habríamos creído en vano, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, pero Jesucristo resucitó de entre los muertos y esa es garantía de que todas sus promesas las va a cumplir. Así como Jesucristo murió y al tercer día resucitó, así los cristianos que morimos en Cristo por medio del bautismo vamos a resucitar al final de los tiempos para la vida eterna. Ese es el segundo punto. El primer punto es que la vigilia es pasar una noche en vela. El segundo punto es que la vigilia pascual celebramos la resurrección de Jesucristo como el cumplimiento de las promesas de Dios y también con la esperanza de que Jesucristo va a cumplirnos a nosotros, sus discípulos, sus seguidores, va a cumplirnos las promesas que nos ha hecho de vida eterna y de resucitarnos el último día. El tercer punto es que la vigilia pascual es la celebración de las bodas del Cordero. La Pascua del Señor es también nuestra Pascua. La Pascua significa el paso del Señor Jesús de la muerte a la vida nueva. La Iglesia en esta noche de la vigilia pascual alaba a Dios de una manera muy especial porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. La Pascua de Cristo es nuestra Pascua porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos nosotros también resucitamos a una vida nueva. La Iglesia particularmente en esta celebración de la vigilia pascual se siente unida
a Cristo y renace de Cristo por medio de los sacramentos pascuales, los sacramentos de la vida nueva, los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que se celebran de manera muy solemne en esta noche, particularmente para las personas que se estuvieron preparando con el proceso del RICA, el rito de iniciación cristiana para adultos. En esta noche reciben los sacramentos pascuales y celebran estas bodas del Cordero, no solo con la humanidad, pero también conmigo como persona, como cristiano, como creyente en Jesucristo. Por el bautismo nos sumergimos en la muerte del Señor. En la confirmación recibimos la vida nueva en el Espíritu Santo, y en la Eucaristía participamos de su cuerpo y de su sangre como memorial de la muerte y resurrección del Señor. Esta celebración de la vigilia pascual es como celebrar nuestro aniversario de bodas con Dios. Jesucristo en su encarnación, nos dice una de las oraciones durante la liturgia de las horas, nos dice que cuando Él tomó nuestra carne, Él, digamos, se matrimonió, se casó y celebró un matrimonio con la humanidad, con el ser humano. Y en la persona de Jesucristo, Dios y el hombre están unidos para la eternidad. Jesucristo, que antes de venir al mundo, antes de encarnarse, es por siempre la segunda persona de la Santísima Trinidad, al tomar nuestra carne nos unió a su persona, y en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, el ser humano y Dios están, por así decirlo, casados. Pero en la vigilia pascual celebramos el momento en el que el Señor consumó su unión con el género humano a través de su sacrificio en la cruz. En la cruz el Señor se entregó completamente a su esposa, la Iglesia, y por su muerte le dio nueva vida. La Iglesia nació del costado abierto de Jesucristo en la cruz, crucificado. La esposa está pues unida al esposo, y esta vigilia pascual celebra esta unión, cuando el Señor consumó la unión que tuvo con el ser humano, cuando compartió no solamente nuestra naturaleza humana, pero también nuestra condición mortal, cuando Él experimentó en su misma sagrada humanidad, experimentó la muerte. Y en la vigilia pascual celebramos, digamos, el aniversario de nuestras bodas con el Cordero de Dios. La Iglesia está unida a su Señor, y está unida particularmente, por medio de los sacramentos pascuales, del bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Y esta celebración de los sacramentos en esta vigilia pascual y pues en nuestra misma espiritualidad debe estar centrada en este misterio de la resurrección del Señor. No solamente pensar en su sacrificio y en sus sufrimientos, pero también en que Jesús, al resucitar, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido el mal, ha vencido al demonio también, y ha vencido pues a todos los enemigos de Dios y a nuestros propios enemigos, para celebrar estas bodas del Cordero. Esas son, digamos, los 3 puntos, ¿verdad? Pasar una noche en vela es el cumplimiento de las promesas de Dios, y particularmente la garantía del cumplimiento de las promesas de Cristo a sus seguidores, y es la celebración de las bodas del Cordero a través de su sacrificio. En la celebración de la vigilia pascual hay 4 momentos. El primero son los ritos iniciales, que también se le llama lucernario. El segundo es la liturgia de la palabra. El tercero es la celebración de los sacramentos pascuales. Y el cuarto momento es la liturgia eucarística. Vamos a verlos de uno por uno. Primero, el lucernario, o los ritos iniciales de la vigilia pascual. Primero que nada, se enciende un fuego nuevo afuera de la iglesia, y ese fuego el sacerdote lo bendice con agua bendita, pues obviamente, ¿verdad? Lo salpica con agua bendita y lo bendice. Y por medio de este signo, el sacerdote, por este gesto litúrgico, el sacerdote está declarando que la creación entera ha sido santificada por nuestro Señor en la encarnación primero, y también a través de su sacrificio.
Los celebrantes y los fieles se persignan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y mientras el sacerdote bendice el fuego, ¿verdad? Después se trae el cirio pascual. El cirio pascual es un símbolo de la luz de Cristo resucitado y glorioso. Es símbolo de Jesucristo vivo y vivo para no morir jamás. En el cirio, aquí nos dice la iglesia, el cirio debe ser de cera de abejas. No debe ser artificial, debe ser renovado cada año y ser solamente uno y lo suficientemente grande para que pueda expresar la verdad de que Cristo es la luz del mundo. Es un símbolo de Jesucristo, el cirio pascual. En el cirio pascual hay un rito durante la vigilia pascual, después de bendecir el fuego, se trae el cirio y se hace el rito sobre el cirio pascual. En este rito el sacerdote traza la cruz en el cirio, traza las letras de alfa y omega y las cifras del año en curso. Cada año pues es números diferentes, el año en curso. Al tiempo que dice la oración, que dice Cristo ayer y hoy, baja la primera, el, digamos, la línea vertical de la cruz y luego la línea horizontal dice principio y fin, luego alfa y omega. ¿Por qué alfa y omega? Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, que significa que Jesús es principio y fin. Por eso dice principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. Y cuando dice esto, suyo es el tiempo y la eternidad, marca los primeros dos números de la cifra del año en curso, y en los últimos dos números de la cifra en año en curso dice a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Después de esto, el sacerdote toma 5 clavitos, ¿verdad?, que le va a clavar al cirio pascual, que tienen incienso, cada uno de estos clavitos, y, y cuando los está clavando, dice, por sus santas llagas, y por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Y mientras está diciendo esa oración, clava los 5 clavitos. Obviamente estos 5 clavitos que clava sobre el cirio pascual son símbolo de las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. Las 2 en sus manos, las 2 en sus pies, la llaga en su costado. Después de que se termina todas estas oraciones sobre el cirio pascual, entonces se enciende el cirio del fuego nuevo, se toma la llama y se enciende el cirio pascual. Y entonces se organiza la procesión. La procesión es entrar el pueblo y el sacerdote que estaban afuera de la iglesia. Los primeros ritos se hacen en el atrio de la iglesia y luego se entra ya con el cirio pascual encendido y se hacen 3 proclamaciones. Primero, en la puerta de la iglesia, a la puerta de la iglesia se hace la primera proclamación. Después de esta proclamación, el sacerdote enciende su vela y luego avanzan. Y en medio de la iglesia, que está oscura, se hace la segunda proclamación. La proclamación dice luz de Cristo. Y luego la gente tiene su respuesta, ellos responden. En medio de la iglesia, después de la proclamación en medio de la iglesia, todos los asistentes encienden sus velitas, cada quien está llevando su velita. Y después se hace la última proclamación enfrente del altar y después de esta proclamación se hace junto al altar, pero dándole la cara al pueblo. Y otra vez se vuelve a proclamar luz de Cristo, ¿verdad? Y después de esto viene lo que se llama el exultet o el pregón pascual. ¿Qué es el pregón pascual? Es la proclamación de la resurrección de nuestro Señor y es un poema largo que se entona solemnemente solamente en esta noche de la vigilia pascual. Es el único momento del año litúrgico que este canto, este poema, se entona y se hace pues entonado, cantado. Y este pregón pascual tiene 3 partes. La primera parte es cuando anuncia la resurrección del Señor y llama al pueblo a regocijarse en este acto poderoso de nuestro Señor. También recuenta la historia de la salvación
Y también hace el segundo acto del pregón pascual es una acción de gracias a Dios por sus obras, especialmente por su obra de la salvación. Y al final del pregón pascual hay un tiempo de intercesión. Se intercede por la paz, se intercede por la iglesia, por sus líderes, por el pueblo, se intercede también por los gobernantes de los presidentes, las personas que son nuestros líderes civiles, y también se intercede para que toda la humanidad pueda llegar a la patria celestial. Y esta es la primera parte de la vigilia pascual, lo que se llama el lucernario, los ritos iniciales de la vigilia pascual. Después del Exultet comienza la liturgia de la palabra. En la vigilia pascual hay 9 lecturas y cada lectura tiene su salmo, bueno, excepto el Evangelio, obviamente. Hay 7 lecturas del Antiguo Testamento y cada lectura tiene un salmo y tiene una oración. Y estas lecturas del Antiguo Testamento recorren la historia de la salvación. La primera lectura es obviamente el relato de la creación. La segunda lectura es el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. La tercera lectura, que es una de las más importantes del Antiguo Testamento, es el paso de los israelitas por el Mar Rojo. ¿Por qué es una de las más importantes? Porque es digamos, la profecía que más nos ilumina la realidad del bautismo. Cuando los israelitas pasaron por entre las aguas de la tierra de la esclavitud y hacia la tierra prometida. Y es una imagen del bautismo, porque nosotros cristianos en el bautismo pasamos por las aguas de la esclavitud del pecado a la libertad a la que Dios nos llama, la libertad de los hijos de Dios. Esa es la tercera lectura. Y como digo, cada lectura tiene su salmo que le corresponde de acuerdo a lo que dijo cada una de las lecturas. La cuarta lectura es del profeta Isaías y ahí nos dice: con misericordia eterna te ama el Señor tu Redentor. La quinta lectura también del profeta Isaías, de Isaías 55, la otra es de Isaías 54, esta es de Isaías 55, nos dice: vengan a mí y vivirán, sellaré con ustedes una alianza perpetua. Es cuando el Señor dice: si tienen sed, vengan a mí, busquen al Señor mientras que se le puede encontrar. Y también en esa profecía de Isaías dice: mi palabra no va a regresar a mí sin haber realizado aquello para lo cual yo la envié. Y vemos cómo el Señor vino a la tierra, fue enviado por su Padre, el que es la palabra viva de Dios, y él realizó la obra de salvación para la cual el Señor fue enviado del Padre para venir a salvarnos. La sexta lectura es del profeta Baruch, y habla de camina en la claridad, a la claridad del resplandor del Señor. Y la última lectura del Antiguo Testamento es del libro del profeta Ezequiel, es la promesa del Espíritu Santo y la promesa de que el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará y les daré un corazón nuevo. Quitaré de sus pechos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que sepan conducirse de acuerdo a mis mandamientos. La promesa de la nueva alianza en el Espíritu Santo, en Jesucristo, pero que vamos a recibir el Espíritu Santo. Y estas son las 7 lecturas del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento prepara la realidad para el Nuevo Testamento. Lo que se anuncia y se promete en el Antiguo Testamento se cumple de verdad en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la liturgia hay un paso importante hacia el Nuevo Testamento y se marca de varias maneras. Primero, se canta el Gloria de una manera festiva y pues gloriosa, ¿verdad? Se encienden todas las luces de la iglesia. Hasta entonces la iglesia había estado como en medias penumbras. Había algunas luces encendidas, pero no todas. Y en este momento se encienden todas las luces de la iglesia, se encienden las velas del altar que habían estado apagadas hasta este momento, se adorna el altar con flores y se
Y todos estos signos, estos diversos signos, marcan el anuncio de que en el Nuevo Testamento todas estas profecías, que era como una penumbra antes de la venida de Cristo, todas estas profecías se cumplen en el Nuevo Testamento. Después de eso se lee la lectura de la epístola de San Pablo a los romanos. En esta epístola San Pablo nos dice que en Cristo hemos sido sepultados con Cristo para resucitar a una vida nueva. Y después se hace la proclamación solemne del aleluya. Como saben, en la cuaresma no se dice el aleluya durante las liturgias, y en la vigilia pascual es cuando se vuelve a entonar este canto de alabanza a Dios. Aleluya. Se hace solemnemente, el sacerdote lo entona una vez y luego el pueblo responde y luego el sacerdote lo entona otra vez, 3 veces. Y 3 veces el pueblo responde. Cada vez el sacerdote sube más en su tono, o sea, empieza bajito y luego sube en un tono más alto, más agudo, es decir, y luego termina en un tono más agudo. Y después de esto, el cantor canta o entona el Salmo 118 y el pueblo responde aleluya. Entonces el aleluya es muy largo en esta situación, porque el aleluya pues es el canto de la resurrección. Estamos alabando a Dios por esta obra maravillosa de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. El Evangelio es diferente cada 3 años, es el ciclo A, B y C. Entonces cada año se van alternando el ciclo A, B y C. Es un recuento de un pasaje que describe el primer día de la semana después de que Jesús había muerto, de Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios sinópticos. Y después, bueno, y después obviamente es la homilía. La homilía no se puede suprimir este día. Siempre tiene que haber homilía en la vigilia pascual, aunque sea breve, pero siempre tiene que haber homilía. Después sigue la tercera parte de la vigilia pascual, que es la celebración de los sacramentos pascuales, particularmente del bautismo. Es muy apropiado, es la noche más apropiada para celebrar los sacramentos, porque como estamos celebrando la resurrección del Señor de esta manera tan solemne, es por el poder de la resurrección por la que nosotros podemos participar a través de los sacramentos de esta redención que Jesucristo realizó a través de su sacrificio. Entonces, la noche de la Pascua es la más apropiada para celebrar particularmente el sacramento del bautismo, pero también cuando son adultos se reciben los 3 sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y primera comunión. Y también las personas que se están uniendo una vez a la Iglesia Católica, que habían sido cristianos en otras denominaciones y que han sido llamados y respondieron al llamado de recibir toda la iniciación cristiana, es decir, no solo el bautismo, pero también la confirmación y la Eucaristía. Entonces es cuando se celebran todos estos sacramentos. Y la celebración del bautismo consta de los siguientes elementos. Primero se comienza con la letanía de los santos, y después la bendición del agua y la renovación de los votos bautismales por todos los que ya estamos bautizados. Y después se celebran los sacramentos, el bautismo y la confirmación de acuerdo a sus propios ritos. También después de que se bendice el agua, también se salpica a toda la congregación, y esta es una manera de celebrar nuestro bautismo, de renovar nuestro bautismo. Hacemos primero nuestra profesión de renuncia al mal, de renuncia al pecado, renuncia a Satanás, y de nuestra profesión de fe, cuando el sacerdote nos lo hace de una manera especial, es un diálogo. Él dice: renuncias a Satanás, y nosotros respondemos: sí renuncio. Renuncias a todas sus obras, sí renuncio. Renuncias al pecado, sí renuncio. Y luego nos pide la profesión de fe: ¿crees en Dios Padre? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. ¿Crees en la Iglesia Católica? Sí creo. Y se hace la renovación de las promesas bautismales. Después de esto, el sacerdote y los diáconos salpican a toda la congregación con agua bendita. Y después de haber celebrado los sacramentos bautismales, de que todo mundo ha renovado su bautismo, entonces sigue la oración de los fieles o las intercesiones. Y la culminación
de la celebración de la vigilia pascual, pues es la celebración de la liturgia eucarística, cuando, am, cuando celebramos, o sea, celebramos la memoria de la muerte y resurrección del Señor a través de la Eucaristía. Y todo sigue normal como en cualquier otra misa, la liturgia eucarística, las ofrendas, la consagración de las especies, la comunión, y al final de la comunión, al final de la celebración, está la bendición solemne para concluir la liturgia. Y esa es la celebración más grande del año, la vigilia pascual. No expliqué mucho de la liturgia de la Eucaristía porque pues esa no tiene muchos cambios en esa noche, solamente que pues sí tiene sus oraciones especiales, su prefacio, todas las partes de la oración eucarística pues son especiales para esa noche, y que al final de la misa, al final de la vigilia pascual, se da esta bendición solemne, que el sacerdote extiende sus manos, hace 3 bendiciones sobre el pueblo, y después de cada bendición el pueblo responde amén, y al final de las 3 bendiciones el Señor hace la bendición, el sacerdote hace la bendición solemne que termina la celebración de la vigilia pascual. Otro punto que hay que destacar es que la vigilia pascual no es como las vigilias de sábado de las misas de los domingos. La misa del domingo se celebra pues obviamente el día del Señor, y el sábado en la noche se celebra la misa de vigilia para los domingos generalmente. La vigilia pascual no es así. La vigilia pascual es una celebración en sí, es única en el año litúrgico y no es la vigilia de las misas del domingo, es una celebración única y especialísima de que se hace el sábado santo. Las misas del domingo tienen lecturas diferentes porque son y de hecho hay 2 opciones, la misa durante el día y la misa vespertina. En la misa del domingo de resurrección, pues obviamente las lecturas no son tantas como en la vigilia pascual, es como un domingo digamos normal, ¿verdad? Que tiene su primera lectura, su salmo, su segunda lectura, su evangelio, su homilía y todas las partes de la misa. En las misas del domingo de resurrección también hay una renovación de las promesas bautismales de esta manera especial como se hizo en la vigilia pascual. Es como por medio del diálogo, de que el sacerdote nos hace preguntas, nosotros respondemos. Básicamente estamos renunciando al mal y abrazando nuestra fe, profesando nuestra fe, pero por medio de un diálogo con el sacerdote. Y al final de este diálogo que estamos, lo que estamos haciendo es renovando nuestras promesas bautismales. Entonces el sacerdote y el diácono se van por la iglesia y nos salpican a todos con agua bendita como renovación de nuestro bautismo. Ahora las misas, como les digo, el domingo de resurrección está la misa del día y la misa vespertina. En la misa del día, pues una vez más se ve el evangelio, pero esta vez del evangelio de San Juan, siempre es el mismo, el evangelio de San Juan, cuando habla de que Jesucristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Y en la misa vespertina es el relato de los discípulos de Emaús que lo reconocieron al partir el pan, porque ese relato sucede en la tarde del domingo de la resurrección, del domingo del primer día de la semana después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y también cabe mencionar que la Pascua se celebra por 8 días. Es una celebración durante toda la semana hasta el segundo domingo de Pascua. Toda esa semana es la banda de solemnidad. Hay 2 fiestas en el año que se celebran con octavas, así se llama. La octava de Pascua, que es la más importante, y también la octava de Navidad, que celebra pues la encarnación de nuestro Señor. Y se celebra por 8 días porque era la manera como se celebraban en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, las bodas. Se celebraban por 8 días, 8 días de fiesta. Y así también nosotros, de esa tradición, viene el celebrar por 8 días la Navidad y por 8 días la Pascua. Pues esto es todo por ahora. Esta es la explicación de la vigilia pascual y de la celebración de la resurrección de nuestro Señor por medio de las liturgias de Pascua. Hasta luego, Dios los bendiga y por favor hagan una oración por mí y yo pues seguiré orando por ustedes. Y hasta la vista. Chao, chao. Pues esta es un resumen de la celebración de la vigilia pascual del domingo de resurrección.